Vaya por favor conmigo en el Nuevo Testamento, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Vamos a continuar y estamos ya terminando, casi llegando al último capítulo de Primera de Timoteo. Tiene 6 capítulos y estamos llegando ya casi al último capítulo de este libro, Primera de Timoteo. Hoy día vamos a estar aprendiendo del Señor desde el capítulo 5, versículo 22 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice así la palabra del Señor. No impongas fácilmente las manos a nadie, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y vamos a saltarnos al versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que lleguen a juicio. A otros se les descubren después. De igual modo, se hacen evidentes las buenas obras y las que no lo son, no se pueden esconder. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje, una enseñanza con el título No impongas las manos ligeramente. Ligeramente. A veces nosotros bromeamos, algunos hermanos, con este versículo 22, no imponga las manos, con la imposición de manos. A veces nosotros bromeamos de alguna manera, indicando que cuando estamos molestos y alguien ya nos tiene colmado la paciencia y le voy a imponer las manos, ya es decir, vamos a ir a pelear y vamos a darles algunos golpes. Y hablamos a veces de este versículo, tengo unas ganas de imponerle mis manos a ese vecino que siempre me molesta, o a ese familiar o a ese compañero de trabajo. Pero la verdad, queridos hermanos, lo que hace referencia el versículo 22 acerca de la imposición de manos no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con la violencia, ni golpes de puño, ni peleas, ni nada de eso. Tiene que ver con un tema muy importante que tiene que ver con la vida, la organización y el funcionamiento de una iglesia cristiana. Y por eso hoy día quiero compartir acerca de estos versículos. Estuve orando en la semana, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a la iglesia? ¿Qué debo enseñar? ¿Qué debo compartir? Y muchas veces quienes predicamos, enseñamos, claro, pensamos en la audiencia, pensamos en la iglesia. Muchos de ustedes, muchos de nosotros vivimos muchas cosas en nuestra vida real, familiar, trabajo. Y a veces necesitamos una palabra de aliento de Dios. A veces necesitamos una palabra de ánimo. A veces muchas personas van a la iglesia para recibir una palabra de Dios que los impulse, que los proyecte, que les quite el desánimo, la depresión y muchas cosas más. Pero queridos hermanos, ir a la iglesia para escuchar a Dios no es solamente para tener ánimo, para cobrar ánimo o que el desánimo, la depresión desaparezca. Ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios tiene que ver con aprender. Tiene que ver con que el Señor nos enseñe lo que nosotros necesitamos saber para vivir la vida como cristianos también y como iglesia. El tema de hoy día tal vez no tiene que ver mucho con cómo Dios puede ayudarle a usted en sus debilidades, a subir el ánimo, pero tiene que ver con un tema muy importante en la vida de la iglesia. Si usted quiere ser parte de Vida Real Iglesia Cristiana, si usted quiere conocer y entender más el funcionamiento de una iglesia, debemos poner atención a la palabra de Dios en Primera de Timoteo. Dios usó a Pablo para enviar esta carta a un joven líder que estuvo a cargo de una iglesia nueva, una iglesia en la ciudad de Éfeso. Una comunidad cristiana que estaba creciendo, que se estaba desarrollando, que era prácticamente nueva, llevaba algún tiempo. Pero aún así, como iglesia, nosotros sabemos que Pablo el apóstol era un líder con mucho conocimiento, mucha preparación y mucha preocupación por los hermanos y la iglesia del Señor en ese entonces, en su tiempo. Pero él no podía estar en todos lados y dejó a un joven líder, Timoteo, para que él pusiera en orden a la nueva congregación cristiana, a esta comunidad cristiana, pudiera ayudar a organizar bien la iglesia y así cada persona que era parte de la congregación, los que llegaban a esa iglesia en la ciudad de Éfeso, pudieran llegar a una muy buena iglesia. Una iglesia que caminara de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es por eso que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a escribir esta carta donde da muchas instrucciones a Timoteo acerca de la vida de una congregación cristiana.
Queridos hermanos, nosotros sabemos que Dios no tan solo quiere que vengamos a la iglesia, sino que seamos la iglesia, que seamos parte de la iglesia. Y ser parte de la iglesia, nosotros sabemos a través de la Escritura, tiene que ver con ser parte de una comunidad de personas. Una iglesia no es un edificio, una iglesia no es una reunión. Una iglesia somos personas, personas que buscamos a Dios, personas que queremos conocer más a Dios. Personas que tenemos limitaciones, defectos y pecados, pero venimos a la iglesia porque en la iglesia se debe enseñar, y ese es el propósito también de la iglesia, baluarte de la verdad, enseñar acerca de Dios, cómo la gente puede conocer, acercarse a Dios y tener una relación con Él. Pero para que una persona, una familia, un matrimonio, jóvenes, adultos puedan realmente estar en una comunidad que les ayude a realmente conocer a Dios y crecer en la voluntad de Dios, esa comunidad cristiana debe ser una buena iglesia. Debe ser una iglesia que camine, que esté ordenada, administrada y funcione de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque de esta manera, esa iglesia que funcione como Dios quiere va a poder ser una bendición para otras personas. En Vida Real Iglesia Cristiana Santiago queremos ser una iglesia a la manera de Dios. Y por eso para nosotros es muy importante seguir las instrucciones que Dios nos da acerca de cómo ser iglesia y cómo una iglesia debe estar administrada y funcionar para ayudar a mucha gente. Timoteo era un líder que estuvo en esta comunidad. Varias personas se convirtieron a Cristo en la ciudad de Éfeso. Algunos eran judíos, de un trasfondo judío, y muchos también eran no judíos que se convirtieron a Cristo y comenzaron a ser parte de esta comunidad. Tenemos dos culturas juntas, judíos y no judíos, formando una comunidad que de cierto ellos tenían por su cultura, por su historia, por su trasfondo, diferencias. Pero el llamado para ser iglesia es ser uno, caminar en unidad. Y es por eso es que Pablo dio una instrucción muy importante acerca de cómo ayudar a la iglesia, a esta comunidad, a que pudieran tener personas en la iglesia que ayudaran a la iglesia, sirviendo a la iglesia, a mantener la iglesia en unidad, enseñando y que el ministerio de la iglesia funcione. Nosotros sabemos que una iglesia cristiana normal tiene líderes. Nosotros sabemos que una iglesia bíblica tiene pastores, ancianos, obispos. Y a veces nosotros llegamos a una iglesia y claro, nos encontramos con algunos pastores y líderes, pero muchas veces no sabemos cómo ellos llegaron ahí. Algunos sí sabemos, hay personas que comienzan una iglesia y como comenzaron la iglesia son los pastores de la iglesia. Y alguna gente piensa que un hombre, alguien por comenzar, o una familia por comenzar una iglesia, ellos son los dueños de la iglesia. Ellos lo comenzaron, ellos son los dueños. Pero la verdad la Biblia nos dice que la iglesia del Señor no tiene dueños terrenales. Ninguna persona puede ser dueño de una iglesia, por más fundador que sea de una iglesia. El único dueño, el único que ha comprado y ha pagado un precio por la iglesia es el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia. A veces a los pastores nos llaman, es que usted es la cabeza de la iglesia. No, los pastores no somos la cabeza de la iglesia. Los pastores somos ancianos, somos pastores, somos obispos para supervisar, somos administradores, pero la Biblia dice que la iglesia del Señor tiene una sola cabeza y esa cabeza o líder es Jesucristo nuestro Señor. Pero nosotros sabemos que el Señor estuvo aquí preparando obreros, estuvo preparando líderes y Él se fue y aquellos líderes y obreros que Él preparó quedaron a cargo de liderar su iglesia, la iglesia del Señor. Y es por eso que desde sus comienzos la iglesia ha contado con líderes, ha contado con obreros que son llamados por Dios para servir de una manera especial en una iglesia, ayudando a que la iglesia camine de acuerdo a la voluntad del Señor. Estos líderes, estos pastores y a veces encargados de algún ministerio que se les da una responsabilidad grande, ¿cómo llegan ahí? ¿Será que son personas que llegan a ser pastores porque diezman? ¿Pagan una cuota? ¿Será que son líderes ahí porque son los buenos amigos del pastor?
¿Será que llegan a un lugar de liderazgo porque son familiares del pastor? La esposa, los hijos, hermanos, etcétera. ¿Cómo llegan a la iglesia? ¿Cómo llegan a ser líderes? Hay muchas personas y en iglesias que se practica el equipo de servidores y de ministerio son familiares de los pastores. Eso es la realidad de muchas iglesias. Son buenos amigos de los pastores, llegan a ser líderes también y pastores en la iglesia. A veces nosotros pensamos que ser un líder o encargado en una iglesia o pastor en una iglesia tiene que ver con tener ciertos privilegios. Bueno, Pablo enseñó a Timoteo de que ser, por ejemplo, obispo o querer ser obispo, un pastor o anciano, es algo muy bueno. Pero para llegar a ser obispo, anciano, pastor en una iglesia, hay que cumplir ciertos requisitos que están descritos en la Biblia. Y lo hemos leído en 1 Timoteo capítulo 3. Llegar a ser diácono también, diaconisa, tiene requisitos que cumplir. Y si usted se fija en el capítulo 3, ninguno de los requisitos es ser familiar del pastor, ser el que diezma más en la iglesia, ser buen amigo de los líderes o del pastor. No lo va a encontrar en los requisitos de los líderes, aquellos que pueden ser obispos o diáconos. El versículo 22 habla y Pablo le da una instrucción a Timoteo muy importante. Cuando se escogían ancianos pastores en una iglesia en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, había una costumbre de los líderes. Cuando Dios designaba a alguien para que cumpliera una función de pastorado o diaconado, el liderazgo de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, reconocían a esos pastores y líderes, y una de las prácticas que tenían era imponer sus manos y orar por esos hombres a quienes Dios estaba llamando para trabajar y servir en la obra del Señor. La costumbre era que ellos tenían que imponer las manos en un simbolismo, imponer las manos de queremos bendecirte para que Dios te use. Imponían las manos para decir también cuentas con nuestro apoyo. Imponían las manos también para desear bendición de parte de Dios a través de los que eran líderes, también aquellos que iban a ingresar al pastorado, al diaconado o al servicio. Eran personas que iban a estar trabajando con otros líderes y aquellos líderes que ya con anterioridad estaban sirviendo al Señor. Ellos daban una bienvenida y también reconocían un llamado de Dios, imponiendo sus manos, orando, bendiciéndoles y diciéndoles, tienes nuestro apoyo, somos compañeros de trabajo. La imposición de manos la vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era una norma de Dios para el sacerdote, para el líder del pueblo de Israel, cuando se hiciera un sacrificio para el perdón de pecados para el pueblo de Israel, ellos tenían que traer un animalito, un cordero, un becerro, y el sacerdote, para hacer expiación de pecados por alguien o por el pueblo de Israel, también tenía que hacer un ritual, y ese ritual consideraba la imposición de manos. Y el sacerdote ponía sus manos sobre el animalito como símbolo también de que los pecados de la persona que trajo el animal eran en cierta manera traspasados al animal, y el animal era sacrificado. La imposición de manos también la vemos en el Antiguo Testamento como un apoyo para aquellos que iban a servir a Dios. Y lo vemos también en el Nuevo Testamento. Los apóstoles practicaron la imposición de manos en ocasiones especiales. Vaya conmigo en su Biblia si usted puede acompañarme. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 6. El libro de Hechos, capítulo 6, versículo 6. Dice así, Hechos capítulo 6, versículo 6. Los elegidos fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Este capítulo 6 de hecho está hablando, usted puede leer el contexto, está hablando de los primeros diáconos, los primeros obreros en la iglesia que iban a trabajar con los que eran los líderes de la iglesia en ese entonces. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles tenían una función: predicar, orar y también guiar, liderar, pastorear la iglesia.
Pero la iglesia tuvo mucha necesidad, personas que llegaban, viudas que debían ser atendidas, por ejemplo, en la alimentación. Los apóstoles indicaron a la congregación, nosotros no podemos dejar de predicar y orar, que es algo muy importante. A esto nos ha llamado Dios. Por lo tanto, ustedes vean dentro de ustedes 7 varones que cumplan requisitos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. ¿Ok? Eran personas que debían estar dispuestas para servir. Y cuando la congregación encontró 7 hombres que cumplieron ciertos requisitos, dice que los trajeron a los apóstoles. Aquí tenemos a estos hermanos que hemos encontrado cumpliendo los requisitos que ustedes indicaron. Y dice el versículo 6 que hemos leído que cuando trajeron a esos hermanos a los apóstoles, ellos oraron y les impusieron las manos, y estos 7 varones comenzaron a trabajar con los líderes de la iglesia y con la iglesia, sirviendo las mesas y atendiendo las necesidades de la gente como diáconos, los primeros diáconos reconocidos. Esta es una referencia que nosotros encontramos también en el Nuevo Testamento, acerca de la imposición de manos practicada por los apóstoles cuando alguien era llamado para servir de una manera especial a Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos también, capítulo 13. El libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, pero vamos a concentrarnos en el versículo 3. Hechos, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice: había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Estando sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, tras haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos en la iglesia de Antioquía una comunidad cristiana muy fuerte que nació en el norte de Israel, una iglesia de gentiles mayoritariamente. Y dice que habían ciertos hermanos que eran profetas y maestros, lo más probable eran líderes de la congregación. Mientras servían, mientras adoraban a Dios y ministraban, el Espíritu Santo les indicó: apártenme de entre ustedes a 2 personas, Bernabé y Saulo, para una misión especial que Dios les estaba encomendando. Era una misión de ser misioneros, de ir a otros lugares, a otras ciudades, a otras naciones para predicar el evangelio, como misioneros, que nosotros entendemos esa palabra. Pero dice que cuando el Espíritu Santo les dio esta instrucción, los que estaban ministrando al Señor no fueron rebeldes a la instrucción del Espíritu Santo, sino que indica en el versículo 3, los que estaban ahí sirviendo a Dios, dice: tras haber ayunado y orado, le impusieron las manos a Bernabé y a Saulo, y dice que les despidieron. De esta manera, estos hermanos, profetas, maestros, líderes de la iglesia que estaban ministrando a Dios también hicieron lo mismo que los apóstoles. Aunque ellos no eran apóstoles, pero ellos impusieron las manos también como una señal de que Dios les bendiga. Dios les ha llamado al ministerio. Queremos trabajar en equipo con ustedes, les respaldamos y deseamos que Dios les use y les vaya bien. La imposición de manos era una señal muchas veces de líderes que respaldaban a hermanos a quienes Dios estaba llamando a servirle a Él. Queridos hermanos, el trabajo en la iglesia es un trabajo en equipo. El trabajo de los líderes encargados de ministerio, pastores, es un trabajo de equipo. No es el trabajo de una persona que debe estar ahí hasta la muerte sin haber trabajado con otras personas o sin haber preparado a otros líderes. Lamentablemente, muchas iglesias hoy día sufren por una escasez de obreros, una escasez de líderes, porque quienes somos pastores no estamos preparando a otras personas. No estamos viendo en la congregación a algunos hermanos que puedan cumplir requisitos y por lo tanto abrirle las puertas para que entren a conocer el ministerio de otra manera y puedan servir a Dios. Queridos hermanos, el Señor Jesús dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo la mies es mucha, es decir, hay mucha gente que necesita
del Evangelio. Pero la pregunta es, queridos hermanos, también, y quiero que usted se haga esta pregunta: ¿quiénes están llevando el Evangelio al mundo hoy día de parte de la iglesia? ¿Personas íntegras? O muchas veces los que llevan el Evangelio de la iglesia al mundo son personas con un mal testimonio. Pablo, sabiendo la realidad, como dice el dicho popular, en la viña del Señor hay de todo. Pablo sabía que habían hermanos y habían personas que estaban y querían estar en el ministerio que no debían estar ahí porque su testimonio de vida no cumplía los requisitos que Dios estaba pidiendo. Pero queridos hermanos, lamentablemente hoy día nosotros vemos en muchos lugares que se acepta a veces a cualquier persona en el ministerio, en el liderazgo, teniendo grandes responsabilidades, no importando cómo es su estilo de vida. Queridos hermanos, y lamentablemente eso ha traído desprestigio a la iglesia y ha traído desprestigio al Evangelio del Señor. Pablo está siendo honesto como apóstol del Señor, con la autoridad que tiene del Señor con Timoteo, diciéndole, aquí en el versículo 22, no impongas fácilmente las manos a nadie, ni participes en pecados ajenos. Muchas veces nosotros nos entusiasmamos en la iglesia, tal vez con algún hermano, alguna hermana, que vemos algo de devoción de Dios en esa vida. Y muchas veces nosotros somos prontos para decir, tienes pinta de pastor. Tú tienes pinta de líder. Y a veces nosotros hablamos con los pastores, el pastor debería ponerla de líder, debería ponerlo como pastor. Y a veces nosotros nos entusiasmamos cuando vemos algunas cualidades en algunas personas. Y yo les digo porque como pastor también me ocurre que a veces me llegan muchas referencias. Pastor, ¿y por qué no pone a tal persona? ¿Por qué no pone a tal persona de líder? Como si fuera algo muy fácil poner a un hermano muy sencillo para liderar, para estar a cargo de algo muy importante en la iglesia. Queridos hermanos, no podemos tomar la iglesia como algo ligero. No podemos tomar la iglesia como que aquí, bueno, es mi familiar, es mi amigo, etcétera, etcétera. Debemos estar claros en la instrucción de Pablo a Timoteo. No imponga fácilmente las manos a nadie. Es decir, no seas ligero en poner a alguien en una responsabilidad grande en el ministerio. No seas ligero. Muchas veces nosotros, claro, a veces el trabajo es tan grande y nos dejamos de llevar por la necesidad. Y ponemos tal vez a la primera persona que vemos que puede quedar en alguna responsabilidad. Queridos hermanos, yo les digo, yo conozco pastores que han sido dejados por misioneros en obras, porque los misioneros han tenido que volver a su país y se les ha dejado en el ministerio a cargo de la iglesia personas que no tienen las cualidades y capacidades para guiar una iglesia. Pero es lo único que hay. Y lamentablemente me ha tocado ver cómo esos hermanos que se les entregó tal responsabilidad han sufrido personalmente. Ha sufrido su matrimonio, han sufrido sus hijos, porque no se les preparó, porque no estaban cumpliendo los requisitos para tener una gran responsabilidad en la iglesia. Pero muchas veces somos ligeros en designar e imponer a alguien en el ministerio. Queridos hermanos, Pablo el apóstol, que tenía mucha experiencia en guiar iglesias, formar iglesias y formar líderes, él le dio esta sabia instrucción a Timoteo. No sea ligero en imponer las manos sobre nadie. Es decir, no seas ligero en dar grandes responsabilidades a alguien. Hay un dicho también popular, pero es muy bíblico. Caras vemos, corazones no conocemos, ¿cierto? Muchas veces vemos cara y vemos... Podemos ver gente con una apariencia de mucha piedad y mucha simpatía en la iglesia, queridos hermanos, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay dentro? Pastor, eso no pasa en la iglesia. ¿No pasa en la iglesia? Le pasó al Señor Jesucristo con Judas, no va a pasar en la iglesia. Él escogió a 12 apóstoles y más encima a Judas se le dio la responsabilidad de ser el tesorero del ministerio del Señor Jesucristo. Una gran responsabilidad del tesorero.
Y la Biblia dice que Judas, ¿qué hizo con la bolsa del dinero? 1 para el Señor, 2 para Judas. Eso dice la Escritura. Dice que Judas metía su mano a la bolsa del dinero, gente que quería apoyar al Señor Jesucristo en su ministerio, muchas mujeres piadosas. Judas metía y robaba dinero de la bolsa. Imagínense, un apóstol robaba al Señor Jesucristo. ¿Será que si a él le pasó eso no va a pasar en la iglesia? Queridos hermanos, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bien en la iglesia. Pero ojo con esto. Eso no quiere decir que si usted y yo hoy día estamos bien con el Señor, mañana vamos a estar bien. Por eso es que debemos velar y orar y cuidar nuestra vida, cuidar la salvación que nos has dado. Y no confiarnos, no, a mí no me va a pasar esto, yo no voy a caer en pecado. No, yo nunca voy a divorciarme, yo nunca voy a caer en adulterio, yo nunca voy a fallar y no voy a caer en estas prácticas. Queridos hermanos, muchas veces nosotros pecamos de confianza y no sabemos que seguimos siendo humanos. Y lamentablemente muy buenos pastores que comenzaron bien, cayeron en pecado. Líderes que comenzaron bien, cayeron en pecado y lamentablemente han manchado su vida y su testimonio. Si yo le contara las historias que sé, y lamentablemente tengo que decirlo, yo no voy a ocultar cosas para que la gente piense, si la iglesia... Perfectas las iglesias. Si yo les contara testimonio de pastores que están liderando y que gente les sigue, si yo les contara su testimonio de vida, si yo les contara cómo ellos tratan su familia, cómo han defraudado a su esposa, a su esposo y han hecho muchas cosas más mentiras, cómo han mentido mucho pastores, cómo han sido poco honestos, cómo han sido personas que defraudan y se aprovechan de la gente. Si yo contara testimonios, la verdad nosotros a veces somos muy fáciles para criticar a aquellos que no tienen un buen testimonio en la iglesia. Pero queridos hermanos, también, aquí está Pablo enseñándonos, también nosotros debemos ser cuidadosos. No imponer las manos ligeramente sobre cualquier persona, porque como dice el versículo 22, dice, ni participes en pecados ajenos. No imponga fácilmente las manos a nadie, ni participes en pecados ajenos, porque muchas veces, hermanos, podemos tener y podemos ser personas con muchas capacidades, pero en la iglesia, para el Señor, lo más importante no son las capacidades y las habilidades. Lo más importante es la integridad de corazón. Lo más importante. Aunque somos seres humanos, pecamos, fallamos, tenemos limitaciones y errores, pero para Dios no importa si usted tiene una licenciatura, una maestría, no importa si usted tiene tanto dinero o lo que sea, y sea muy hábil en su trabajo, a lo que Dios le interesa, aquellos que servimos al Señor, que seamos íntegros en nuestro corazón. Podemos ser personas muy pobres en el ministerio, pero podemos ser muy ricas si tenemos integridad. Eso es lo que Dios busca de aquellos que servimos en la iglesia. Eso es lo que Él busca, el corazón. Un corazón honesto, un corazón sincero, un corazón transparente. Queridos hermanos, todos los que estamos en la iglesia tenemos debilidades, limitaciones y errores. Pero no se puede justificar el que seamos hermanos, humanos. No se puede justificar una conducta que no agrada a Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos ligeramente, porque si lo haces con alguien que no tiene un testimonio de vida, tú vas a participar en sus pecados. No impongas fácilmente las manos a nadie, ni participes en pecados ajenos, porque queridos hermanos, si nosotros imponemos las manos y damos la bendición y vamos a trabajar contigo, que Dios te use para el ministerio, y es un lobo vestido de oveja, yo soy responsable de eso. Y yo le digo, hermanos, hay lobos vestidos de ovejas metiéndose a la iglesia queriendo ser pastores, queriendo ser líderes. Pero a veces nosotros nos encandilamos con que habla bonito, con que canta bonito o que tiene buena pinta. Tiene pinta de pastor, ojos azules, rubios, tiene pinta de pastor. Los vamos a poner ahí. Va a venir mucha gente porque el pastor es guapo. A veces nosotros ponemos la mirada en lo que Samuel puso la mirada cuando Dios le dijo, escógeme a un rey de la familia
de Elí. Escógeme un rey. Venía una persona, uno de los hijos, nosotros sabemos la historia de David, dice, este sí, Samuel dijo, este sí es el rey porque es fortachón, tiene estatura. No, el Señor dijo, no es él, no es él. No pongas tu mirada en lo exterior porque yo miro el corazón. Muchas veces nosotros nos fijamos, que habla bonito. Podría ser pastor. Habla bonito, de corrido, no se equivoca. Podría ser pastor, necesitamos pastores que hablen bonito. Tiene voz de locutor, tiene voz de televisión. Y si tiene esa voz, podría tener su podcast y lo ponemos ahí como líder en la iglesia porque tiene una buena voz. A veces nos fijamos en lo exterior, pero queridos hermanos, Pablo dijo, no seas ligero. No impongas las manos sobre cualquier persona porque tal vez esa persona pueda tener apariencia de piedad, pero al paso del tiempo se van a conocer algunas cosas de esa persona. No participes de pecados ajenos. La instrucción de Pablo a Timoteo como líder, sé sabio en esto, no te apresures, aunque haya necesidad, no te apresures. Le dijo, consérvate puro. Consérvate puro. Aunque te estén, hermanos, a veces a nosotros nos van a estar presionando en su trabajo, en su familia, en la iglesia, presionando para que a veces tomemos una decisión. Y a veces esa presión nos puede empujar a tomar una decisión que no es la voluntad de Dios. Pero la presión es tan grande y a veces no queremos tener problemas que cedemos a la presión, a veces en el trabajo, a veces en la familia, a veces en la iglesia. Queridos hermanos, conservémonos puros. Por más presión que tengamos, si por conservarnos a Dios puro, nosotros vamos a ser los atacados por no tomar una decisión, recuerde esto, ¿a quién sirve usted? Pablo lo dijo claramente. Si yo agradara a las personas, ya no sería servidor de Dios. Pablo trabajaba con la gente. Pero su motivación no era agradar a la gente, no era hacerle simpático a la gente y que todos estuvieran conformes con él. La deseo y la meta del apóstol Pablo era agradar a la multitud de una sola persona. Y ese era su Señor Jesucristo. Porque Pablo sabía que un día él iba a estar delante del Señor Jesucristo y el Señor le iba a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di para negociar? ¿Lo hiciste bien? Pablo, preocupado por este líder, le da el mismo consejo. No seas ligero. No participes de los pecados de otras personas. Tú consérvate puro. Preocúpate, tú haz las cosas bien. Y después de esta instrucción viene el versículo 24, la explicación de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no imponer manos ligeramente, como dice aquí, para participar de los pecados ajenos? Mira lo que dice el versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes que lleguen a juicio. Lo que Pablo estaba queriendo decir aquí es que hay personas que uno ya a simple vista ve cómo es su vida. Puede ver sus pecados, aquellas cosas que está cometiendo, que está haciendo y que no agrada a Dios son evidentes, están a simple vista. Pablo está diciendo eso, hay personas que tú ya sabes cómo es su estilo de vida. Sus frutos lo delatan, su estilo de vida. Es muy fácil cuando nosotros vemos y estamos en el paradero hoy día, sobre todo hoy día tal vez estamos en el paradero en la mañana esperando la micro para ir al trabajo o para una diligencia y viene una persona con actitudes sospechosas y se acerca a nosotros donde estamos parados y se acerca y vemos que tiene actitudes sospechosas. ¿Cómo nos ponemos, hermano? ¿Cómo se pone usted? Venga para acá, pase, tome mi lugar. ¿Será que somos amables con esa persona o comenzamos a sospechar y comenzamos a prender las luces del alarma y ver, esta persona está media sospechosa con sus actitudes? ¿Será que es un asaltante? ¿Por qué? A veces podemos nosotros pecar de mucha confianza, de ingenuidad. Pero Pablo está hablando de la vida real. Hay personas que su testimonio de vida les antecede. Y si vemos que una persona ya tiene un testimonio de vida que no agrada al Señor, no se le puede dar una responsabilidad de liderazgo, de servir en la iglesia, una responsabilidad de ser representante de Cristo por causa de su testimonio, porque sus pecados van delante de él, su testimonio ya es conocido.
Pero lamentablemente hay muchos hoy día que están haciendo vista ciega, vista gorda con esta realidad. Y a veces ponemos en el ministerio a cualquier persona. Pablo está enseñando para que haya una buena iglesia, una iglesia sana. No cualquiera persona puede estar en el ministerio. Y Pablo también le dice a Timoteo, mira, esta es la práctica. No lo hagas ligeramente, es decir, no porque cualquiera quiera estar o tiene capacidad, puede estar. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes que vengan al juicio. Pero Pablo también dijo una verdad aquí muy fuerte. Versículo 24 dice, a otros se les descubren después. Porque queridos hermanos, nosotros una de las cosas que tenemos los seres humanos es que somos muy buenos para ocultar cosas. Somos muy buenos. Desde pequeñitos aprendemos a ocultar cosas. Y cuando llegamos adultos, a veces somos maestros de ocultar cosas en nuestra vida que no queremos que la gente conozca, pero que está en nuestra vida. Los seres humanos somos muy buenos para ocultar aquello que nos avergüenza, aquello que nos da mala reputación y tratamos de mostrar todo aquello que nos hace ser personas muy atractivas para otras personas. Somos muy buenos para ocultar. Y Pablo está diciendo la verdad aquí. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo iba de ciudad en ciudad cumpliendo su ministerio, iban con Él muchas personas con necesidad, por sanidad, por escuchar al Mesías Salvador, personas que necesitaban de Jesucristo. Pero también la Biblia dice que le seguían muchos fariseos, escribas, religiosos, saduceos. Lo seguían donde Él iba, siempre había un fariseo, siempre había un escriba, un religioso. Y no estaban ahí por una necesidad, querían creer, sino que estaban ahí para buscar en qué Jesucristo se equivocaba. Y de alguna manera condenarlo y de alguna manera anular el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. Estaban ahí. Y nosotros sabemos, le hacían muchas preguntas capciosas al Señor Jesucristo para ver qué contesta Él. Si contesta de acuerdo a la palabra de Dios, a la ley. Si usted lee el ministerio del Señor Jesucristo desde que comenzó hasta en la cruz, cuando Él estaba en la cruz, estaban los religiosos y fariseos ahí. Si eres el Hijo de Dios, desciende y vamos a creer en ti. Pero la Escritura dice que en muchas ocasiones, cuando ellos estaban ahí, con otras intenciones en su corazón, estos religiosos, dice que el Señor Jesucristo conocía sus pensamientos y lo que había en sus corazones. Él los conocía. A veces nosotros podemos ocultar cosas a la gente y tratar que la gente crea tal vez una mentira, que nosotros creamos un estilo de vida, pero a Dios no podemos mentirle. A Dios no podemos engañarlo. Y por eso Dios dice a través del apóstol Pablo que a otras personas, sus pecados se les van a descubrir después. Por eso es que le dice a Timoteo, con cuidado, no seas ligero en imponer las manos con cualquier persona. Hay que tomarse tiempo. Queridos hermanos, no es malo que nosotros examinemos nuestra vida, que otros examinen nuestra vida. Eso no es malo. Somos seres humanos imperfectos que queremos seguir al Señor y para eso necesitamos mucho del perdón, de la gracia de Dios. Cuando tenemos un corazón honesto para Dios, un corazón sincero. Pero es verdad, hermanos, que hay quienes quieren entrar al rebaño y quieren seguir al Señor Jesucristo no por motivos correctos, sino por ganancias deshonestas, sino para lograr tal vez llegar a una posición de liderazgo por tal vez los privilegios que eso da. Tal vez porque uno tiene un hambre, un deseo de reconocimiento por otros. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser los primeros, en el reino de Dios eso no funciona. En el reino de Dios ustedes tienen que ser los últimos. Es decir, que a veces que nadie sepa que ustedes son mis servidores. Pero a veces nosotros queremos que la gente nos vea y que la iglesia, oh pastor, oh hermano, oh que predicó lindo, oh que cantó lindo. Y a veces nosotros, hermanos, estamos encandilados en eso. Por eso es muy importante que entendamos. Los líderes no son aquellas personas que llevan 20, 30 años y merecen ser líderes.
Los líderes, pastores, no son aquellas personas que tal vez son familiares. Aún así, no son aquellos que tal vez fueron a una universidad cristiana, a un instituto bíblico, se prepararon para el ministerio. Queridos hermanos, la mies es mucha. Estamos en una necesidad de obreros. Pero Pablo y el Señor es claro, no cualquiera puede estar en el ministerio y tener tal responsabilidad. Hay requisitos que cumplir. Y uno de los principales requisitos es el estilo de vida. El Señor Jesucristo habló de falsos profetas y Él dijo, ¿ustedes saben cómo van a reconocer a los falsos profetas? No por los relojes que tienen. A veces, ¿se han fijado a veces que a veces hay predicadores que yo digo, ¿de dónde consiguieron esos relojes así de grandes, dorados? A veces con una ropa así, pero ¿dónde compras esa ropa? Se ven bien, se ven bien. Y se nota que es caro eso. El Señor Jesucristo nos dijo que se iban a reconocer a los buenos predicadores, a los buenos pastores, a los buenos por su forma de hablar. El Señor Jesucristo dijo bien claro, por sus frutos ustedes van a saber quién es quién. Y esto es importante. Queridos hermanos, la iglesia es el lugar perfecto para gente imperfecta. Aquí no hay espacio para gente santa, perfecta, no hay espacio. La iglesia está llena de pecadores, una iglesia verdadera. Una iglesia está llena de pecadores, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay pecadores que sabemos que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Pecadores que sabemos que hemos metido la pata a fondo, pero Dios es misericordioso y necesitamos de su misericordia y su gracia. Pero la iglesia también está llena de gente imperfecta. Por más sincero el corazón que tengamos, queridos hermanos, vamos a fallar, vamos a pecar. Pero lo que Dios quiere, que aún en nuestro pecado seamos santos y vengamos a estar a cuenta con Él. Y si hemos pecado, confesamos nuestros pecados. Si hemos pecado, nos arrepentimos de nuestra conducta y cambiamos. Pero si pecamos y no cambiamos y aún nos hacemos llamar hijos de Dios, queridos hermanos, el apóstol Pablo era muy estricto. Él dio también instrucciones a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero no viven piadosamente, ni siquiera se junten con ellos. Es lo que le dijo a Timoteo, no participes de los pecados de otras personas, por más amigo, por más familiar, por más, no sé, gente simpática, por más quien sea. Queridos hermanos, todos nosotros estamos delante del Señor. No creamos que la iglesia es una organización, una empresa que depende de cuántos méritos hemos hecho para ser encargados, líderes o pastores. No, queridos hermanos, no. Cualquier persona, cualquier hombre que desea el pastorado puede llegar a ser pastor si cumple requisitos. Cualquier hermano o hermana puede estar a cargo de un ministerio y servir, un liderazgo, un diaconado, si cumple ciertos requisitos. La iglesia no es una democracia de que cuántos votos tiene tal persona y cuántos votos tiene otra persona. No es una democracia la iglesia. La iglesia es una teocracia, es Dios. Y por eso, cuando apartaron a Saulo y Bernabé, dice que el Espíritu Santo dio instrucciones a los que eran profetas, maestros, los que ministraban, los que eran... Apártenme a Saulo y Bernabé. Es un tema de Dios porque, queridos hermanos, es Dios quien ve nuestras vidas. Él sabe quién es quién. Ahora nosotros tenemos que alinearnos con Dios y procurar, los que somos líderes, a ser muy cuidadosos en quién imponemos las manos. Si imponemos las manos y bendecimos a alguien que es llamado al ministerio y tiene buen testimonio, no un testimonio de una semana, 2 semanas, sino que ya lleva tiempo y conocemos su vida, su actuar, ese hermano no va a cambiar, va a continuar con su mismo estilo de vida delante del Señor en el liderazgo. No va a haber ningún cambio porque se le dio una responsabilidad. Es que es su forma de vida delante del Señor. Y la iglesia necesita estos tipos de líderes. Líderes íntegros en el corazón, delante de Dios y delante de la iglesia también. Amén.